Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com. En tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Volvemos a tener el privilegio de tener con nosotros a la doctora Michelle de la Cruz, formada en Venezuela, y quien ya nos visita, es parte importante de nuestro espacio. Es una de las alergistas que invitamos con mucha frecuencia porque definitivamente es un tema, o los temas de alergia casi siempre son olvidados por los pacientes y están presentes en casi todas las especialidades. Puede haber un brote alérgico. Hasta cuando usted va a un médico y se le indique un antibiótico, puede producirle un cuadro alérgico o un shock anafiláctico, cualquier tipo de alergia alimenticia. Hoy no nos vamos a referir a alergias medicamentosas, vamos a hablar hoy de las alergias alimenticias o alimentarias, pero en sentido general, desde la niñez y lo que pueda ocurrir en cualquier etapa de la vida, incluyendo en el adulto y en el adulto mayor. Las alergias alimenticias son más frecuentes de lo que usted se imagina y por eso Michelle ha escogido ese tema para tratarlo en el día de hoy y llevarlo a la conciencia de la familia dominicana. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con esta linda y bella mujer, que además es una extraordinaria y excelente profesional a pesar de su juventud, la doctora Michelle de la Cruz, alergista. Volvemos enseguida. Saludamos con todo nuestro cariño a la doctora Michelle de la Cruz, médico alergista. Hemos escogido hoy un tema muy importante, el tema de las alergias alimenticias. Son más frecuentes de lo que usted considera y es importante que la tengamos siempre presente. Michelle, las alergias alimenticias en las que entra a formar parte también el gastroenterólogo que se ve envueltos en ella, es un tema de mucha actualidad. Ya tocaremos las alergias, los shocks anafilácticos, que es un tema de emergencia que debe conocer sobre todo las madres y las personas alérgicas a los mariscos, porque pueden hacer edema de glotis. Pero lo tocaremos en un futuro no muy lejano, porque tú eres ya parte de este programa. Entonces vamos a ver qué dices tú, qué son las alergias alimenticias y qué pasa en las alergias alimenticias. Bueno, definiéndolo así a grosso modo. sencillo, es una reacción de hipersensibilidad, una reacción donde el cuerpo toma las proteínas de los alimentos y lo encuentra como algo extraño y va a reaccionar de una manera agresiva hacia eso, por decirlo algo así de sencillito. Es muy frecuente, tanto en niños como en adultos, aunque creemos que es más frecuente en niños, pero se ve indistintamente, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la raza. Y son, o sea, es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque cualquier alimento tiene la capacidad de producir una reacción alérgica. ¿Cuáles son los alimentos que más frecuentemente pueden producir alergia? Y es correcto que no necesariamente tiene que ser desde la infancia que un niño pueda desarrollarlo. Cualquier ser humano puede desarrollar una alergia alimenticia en cualquier etapa de su vida. Sí, sí, claro que sí. Inclusive lo correcto o lo que nosotros normalmente vemos es que el paciente no llega con la historia de que ha comido, por decir algo, la leche toda su vida y a partir de cierto punto empieza a desarrollar sintomatología. No sé si se caracterizaría como una alergia alimenticia, pero nosotros, incluso en nuestra práctica privada, ayer tuvimos 2 casos, estamos viendo muchísimo intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa con diarreas explosivas, con una gran cantidad de gases, y es fundamentalmente debido a que la lactasa, que es la enzima que se va a encontrar se encuentra en el intestino delgado y asimila la lactosa que sale del exterior, no puede, las vellosidades están alteradas, no se absorbe esto y esto pasa al intestino produciendo gases fétidos, produciendo unas diarreas explosivas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes que tú ves en pacientes con diarrea alimenticia? Bueno, la alergia alimentaria puede dar sintomatología en cualquier nivel. O sea, normalmente entendemos que va a producir diarrea o va a producir distensión abdominal o cólicos, porque creemos que como es alimento, pues son síntomas solamente intestinales, pero no es así.
puede producir tanto en la vía respiratoria, o sea, puede dar asma, puede dar rinitis. También podemos tener pacientes con dermatitis atópica. Inclusive los pacientes adultos que vemos con dermatitis atópica severa, casi siempre está asociado a algún alergeno alimentario. O sea que la sintomatología es muy variada. Muy variada. Pero ¿hay sintomatología digestiva? Sí, obviamente. Podemos tener diarrea, que es lo más común, los cólicos, pacientes que nos llegan con síntomas de malestar estomacal, que comen y de una vez se sienten distendidos, inclusive el estreñimiento. O sea, no solamente la diarrea, sino también el estreñimiento. Esos pacientes que nos llegan con historia de estreñimiento crónico puede ser asociado a alergias alimentarias. Las personas más con mayor predisposición, ¿hay factores genéticos, hay factores ambientales o generalmente en tu práctica tú ves más alergias adquiridas? No, recordemos que la alergia siempre tenemos que tener una predisposición genética. O sea que siempre hubo un familiar alguien, y usualmente son los padres, porque obviamente nosotros somos papá y mamá. Sí. Pero sí, o sea, siempre existe el antecedente. Entonces, una vez que tengo ya mi genética allí, lo va a activar, ya sea el alimento que ingerimos, entonces activa ese gen que nosotros tenemos. Por descarte es que tú pudieras conseguir con mayor facilidad el diagnóstico descartando, porque hay veces que el paciente llega y se comió todo lo que come normalmente un dominicano, la bandera nacional, como le decimos. Esa es la historia realmente. Entonces, tienes tú que comenzar a descartar alimentos para tratar de llegar al que específicamente produce. No, hay pruebas diagnósticas muy específicas. ¿Dérmicas? Dérmicas y también sanguíneas. Okay. O sea, está la prueba PRIC o la prueba cutánea, que es sumamente específica, con 90... Los IgG y IgM también ustedes los utilizan. Sí, pero en este caso, como es alergia, es IgE. IgE. Lo que estamos midiendo allí es la IgE. En piel, la prueba cutánea lo que mide es la IgE por estimulación de los mastocitos en la piel. Y en sangre, pues igual una IgE específica a lo que solicitemos. O sea, si leche, si trigo, si marisco, pescado. En niños todos sabemos que una de las principales causas de alergia es los lácteos, la leche. Pero en el adulto, ¿cuál es el gol estándar de lo que tú con más frecuencia estás viendo actualmente? Lo más común, sobre todo en nuestro país, son los pescados y mariscos. Sí. Claro, por la ingesta. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común el maní, porque comen mucha mantequilla de maní. Pero también lo vemos aquí. O sea, los alimentos para los adultos más comunes, además de los pescados y mariscos, son el maní, los lácteos y el trigo. El trigo que está en todos lados. En los adultos. ¿Y el gluten? Y el gluten, claro. Es muy común, muy frecuente. Muy común. En el adulto mayor, ¿qué es lo más frecuente que se puede ver, además de los mariscos y de los pescados? Porque hay algo muy importante, yo no sé si tú lo has visto porque tú eres muy joven, pero a pesar de ser una isla, este no es un gran país consumidor de pescados y mariscos. Es una cosa muy rara, muy extraña, pero tú haces algún tipo de estadística y el estándar de lo que come el dominicano es muy bajo en mariscos y pescados, siendo esto una isla. Entonces esto es un poquitico extraño. ¿Pudiera ser esa una causa predisponente, el que las personas no estén tan acostumbradas a comerlo? Porque hay gente que debuta con una alergia, por ejemplo, a un camarón o a una langosta brusca con edema de glotis, vómitos, etcétera. La famosa ciguatera no es una alergia. No, eso no es una alergia, es una intoxicación. Es una intoxicación por marisco, por marisco, claro. alimento. Pero lo que ocurre con los mariscos es que a veces hay reacciones cruzadas. Exacto. ¿En qué consiste la reacción cruzada? Que yo soy alérgica, por ejemplo, a algo ambiental. En el caso de los mariscos, casi siempre se asocia con alergia a ácaros, porque tiene las mismas proteínas en la parte externa, y al yo tener el contacto o comerlo o olerlo, entonces mi cuerpo entiende que estoy en contacto con esa misma proteína que tiene el ácaro. ¿Hueles un alimento que podría producirte alergia? Los mariscos y pescados tienen esa característica, que tienen proteínas volátiles, y hay pacientes inclusive que nos llegan y nos dicen, yo no lo comí, yo solamente estuve ahí y lo estaban cocinando. Entonces esas proteínas que vuelan, por decirlo así,
también nos pueden producir O sea, alergia. en resumen, los síntomas más importantes de una alergia alimenticia o los síntomas explosivos de una vez ingerido, porque generalmente los cuadros alérgicos son muy rápidos, no es de que 3 días No, después. no. Una Entre cuestión, 15 a 30 minutos ya luego de la ya tiene la exposición. manifestación. Sí. Vendrían siendo trastornos gastrointestinales como Sí. diarrea, distensión abdominal, Cólicos, la urticaria. La ice urticaria rash. o sea, yo creo que es uno de los síntomas más puntuales que nos llegan con ese antecedente. Las ronchas, el edema o el rash generalizado, el prurito, la picazón en todo el cuerpo. Es muy, muy, muy característico también de la alergia. En una emergencia médica de alergia por mariscos, que es una de las más frecuentes que se ve en el país desde el punto de vista de peligro, ¿es una utopía o es correcto que pudiera llegar hasta producir un edema de glotis con el peligro de la muerte del paciente? Claro que sí, anafilaxis. El shock obviamente, anafiláctico. claro. ¿Cuáles son las medidas a seguir para el público que no es médico? ¿Qué debe hacerse ante la presencia de un shock anafiláctico? Bueno, Shock anafiláctico, producto de que el paciente los 30 minutos anteriores ingirió un marisco. lo correcto es ir corriendo a emergencia, o sea, no esperar. Porque ya Aquí no hay que colocarlo, hay que ir eso rápido. es corriendo a la emergencia porque tienes una probabilidad inminente de muerte. Entonces no quieres morirte, pues Sí. tienes que irte por emergencia. Y en la emergencia el médico que esté allí lo primero es colocar adrenalina intramuscular. No subcutánea. No subcutánea. ¿Cuánto? Adrenalina Una ampollita de 1 intramuscular. miligramo. Se calcula al igual que De- cualquier shock. Ok. No importa, o sea, lo importante es que se le coloque intramuscular al paciente. La primera Eso medida lo es colocar primero, adrenalina. Eso es lo primero. Y entonces en ese periodo, bueno, canalizaciones, soluciones, antialérgicos. ¿En qué lugar tú usas antihistamínicos o usas esteroides? En el caso Depende de lo después que el después que paciente... colocaste la adrenalina. Depende de la sintomatología que el paciente En la adrenalina presente. vamos a tener que el paciente va a abrir sus vías respiratorias. ¿Hay necesidad de intubar el paciente en Si, ocasiones? si encontramos que no responde, pues obviamente Hay que sí, intubarlo. Claro que sí. Pero la mayoría de las veces con la adrenalina responde. Responde. Una vez que ya tú logras que sus vías aéreas estén permeables, el segundo paso, mi pregunta, antihistamínico, hay gente incluso que se lo toma oral, y oral no voy a decir que no crea efecto, pero el efecto es muy lento y aquí necesitamos un efecto Algo rápido. claro. ¿El antihistamínico tú lo utilizas en la emergencia o te vas de la adrenalina al esteroide? Lo correcto es primero solución, o sea, pasar solución y si el paciente, o sea, el O sea, antihistamínico... con bomba de difusión a chorro. No, sí, a chorro porque hay que hidratar y tratar de mejorar Eliminar la toxina. Exacto. Realmente la solución salina. Sí, solución normal. Okay. Y entonces, bueno, poner antihistamínico, siempre el antihistamínico va. El esteroide va a depender de qué tan severo sea el cuadro. Si, obviamente, si el paciente llega con un shock anafiláctico, lo correcto es usarlo como antiinflamatorio, porque a veces creemos que el esteroide es un antialérgico y realmente es un antiinflamatorio. Sí. Entonces, Pero tiene el problema de un adulto mediano de que el paciente diabético podemos incluso inducirlo a un shock, a un aumento de la glicemia. el aumento de la glicemia. Pero recordemos que en emergencia tenemos que Hay que resolver. hacer y salvar si la vida del sube la glicemia, pues también tratamos la glicemia, pero lo ideal es salvarle la vida al paciente. salvarle la vida al paciente. Obviamente. El paciente debe dársele, además, dentro de las medidas de emergencia, estamos entrando en la parte de la más importante del programa, que es conocer las medidas a hacer, porque la mayoría de los shocks anafilácticos alimenticios son muy severos. Sí. Este tipo de paciente, además de ser llevado a emergencia y de tomar toda esta serie de medidas que tú has mencionado, ¿se le aplica oxígeno? Lo correcto es que se le aplique porque como tiene un shock anafiláctico con edema de glotis va a tener distrés respiratorio. Pero y ya la decisión de nebulizaciones va a depender si hay sibilancias o no, pero el oxígeno lo va también a tranquilizar. ¿Admites el paciente para Si el observación? paciente no responde, debe ser admitido. Usualmente en un shock anafiláctico Si se trata a tiempo, debe ser admitido como quiera, por lo menos por 24 horas. de observación. Pero si no llegamos al shock como tal, pues lo podemos manejar ambulatorio. Señores, brillante esta joven cada vez que viene trae unos programas muy explosivos, vamos a llamar así, porque esta es una emergencia médica, hemos entrado en toda la parte importante y los 2 minutitos que nos queden vamos a hablar de la persona que tiene la intolerancia sin necesidad de llegar a esos extremos,
que le va a dar a cualquier tipo de manifestación, cómo y cuál es el manejo de ella, especificar el medicamento, el alimento específico que está produciendo el cuadro alérgico. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Finalmente, doctora Michelle de la Cruz, en el aspecto de la alergia alimenticia que no produce un shock anafiláctico, sino que le produce intolerancias alérgicas al paciente, ¿cuál es el gold estándar para tratar de especificar qué alimento o qué alimentos ese paciente está desencadenando alergia? Bueno, como le estaba comentando ahorita, está la prueba específica, que es la prueba cutánea, donde se le colocan los diferentes alimentos en la piel al paciente y se le prueba a ver a cuál reacciona. En caso de que esa no se pueda utilizar, porque hay pacientes que por la piel y por ciertas condiciones no se puede hacer esa prueba, se hace la prueba en sangre, que es el RAST, donde tú mides la misma IG específica. Entonces, esas dos pruebas son las principales. Para nosotros confirmar a qué medicamento, a qué alimento el paciente está haciendo la reacción alérgica. Entonces, una vez que tengamos eso, bueno, lo correcto es eliminar ese alimento o todos los alimentos que contengan ese, por ejemplo, la leche, se eliminan todos los lácteos, todos los alimentos que contengan leche. Se hace por descarte también, descarte de alimentos. Sí, ahí anteriormente también se puede utilizar en algunos pacientes que, por ejemplo, el paciente nos llega con la historia y lo que hacemos es que, bueno, vamos a ir sacando. Le quitamos todo y luego se lo volvemos a introducir y vemos la reacción del paciente. A ver, si hay alguna reacción, pues ¿en qué momento haces pruebas cutáneas? Desde que el paciente nos llega. Ese es más en ácaros y en polvo. En alimentos también. También se pueden hacer. Igual que en ambiente también se hace. Ustedes tienen los sets para los diferentes alimentos. La soya, todo. Leche, marisco, pescado, todo eso trigo, y te hace la roncha. Y hace la roncha, exactamente. Eso es importante. El aspecto de más frecuencia, sabemos que en niños es la leche. Finalmente, en el adulto intermedio y el adulto mayor, ¿cuáles son las alergias más frecuentes alimenticias? Pescado, mariscos. En el adulto. Ajá, lácteos, maní o frutos secos, cualquiera. Y a veces los cítricos están allí, pero no es algo tan fuerte. El trigo es muy importante en encontrarlo. Y hay muchísimos alimentos que la gente ni sabe que tienen. Sí. Y los gluten también. Todo, o sea, claro, todo lo que contenga gluten, pues se tiene que eliminar una vez que el trigo o el gluten nos dé positivo. Doctora Michelle de la Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar el tema, prepárese el tema para llevarlo a la conciencia de nuestros amables televidentes de las alergias a medicamentos que son muy frecuentes, sobre todo antibióticos, sobre todo a los AINES, sobre todo a la aspirina, ácido acetilsalicílico, a algunos medicamentos que sirven o se utilizan mucho o utilizan la gente cuando va al gimnasio para los dolores musculoesqueléticos. Hay muchas alergias en ese sentido. Creo que ese es un tema interesante. Sí. Las alergias. Se observa mucho. Será nuestro próximo tema, las alergias medicamentosas. Perfecto. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, las grandes realizaciones son posibles cuando se da importancia a los pequeños comienzos. Popular, siempre a tu lado, presentó